Mi hermana murió y me dejó 250 acres de viñedo, 400 cabezas de ganado y un Cadillac de época. Mi hija, quien rompió lazos conmigo hace 8 años, apareció en tacones y dijo, estoy aquí para ayudar a gestionarlo todo. Pero cuando mi abogado y 2 alguaciles intervinieron, ella dio 3 pasos hacia atrás. En el funeral de mi hermana, mi hija Vanessa me llamó parásito. Se paró frente a todos y gritó que yo no tenía derecho al viñedo de 250 acres, ni a las 400 cabezas de ganado, ni al Cadillac, ni al $1.800.000 que Lydia Monroe me dejó. Hace 8 años, Vanessa cortó toda relación conmigo porque me negué a financiar el negocio fallido de su esposo. Ese día, me dio la espalda. Pero esta vez, frente a 100 testigos, intentó borrarme de nuevo. Me quedé paralizada por la vergüenza, pero por dentro, algo se alzó en mí. Lo que sucedió a continuación la haría arrepentirse de haberme subestimado. No dije una palabra cuando me llamó parásito. Ni cuando su voz se elevó lo suficiente como para rebotar en el techo de la iglesia, ni cuando una mujer en la primera fila ahogó un grito. Ni siquiera cuando vi a Samuel bajar la cabeza, incrédulo. Simplemente me quedé allí, de pie. El ataúd de mi hermana todavía estaba en el altar, rodeado de lirios y una fotografía de ella con su sombrero de jardín, riendo como solía hacerlo cuando éramos niñas. Lydia Monroe, propietaria de 250 acres de viñedo, 400 cabezas de ganado, un Cadillac de época y 1.8 millones en cuentas personales. Y me lo dejó todo a mí. Pero eso no le importaba a Vanessa. Mi hija no me había hablado en 8 años. Me apartó de su vida después de que me negara a darle a su marido $30.000 para un plan de negocios que, incluso sobre el papel, parecía que fracasaría en 6 meses. Cuando dije que no, me dijo que le había fallado como madre. Luego, desapareció. Y ahora, frente a 100 dolientes, amigos de Lydia, trabajadores del viñedo y reporteros como esa joven, Clara, con su discreta cámara oculta bajo la chaqueta, Vanessa estaba llevando a cabo una ejecución pública. Esta mujer no tiene derecho a nada. No merece la tierra. Nunca ayudó a la tía Lydia. No sabe nada de vinos ni de ganado. No se detuvo. Sus palabras seguían llegando como puñetazos, dejándome sin aliento. No me inmuté. No lloré. No le pedí que parara. Lo que sí sentí, en algún lugar bajo la vergüenza y el calor que me subía por el cuello, fue algo duro, una especie de peso que presionaba mis costillas como una armadura. Había estado creciendo durante años. Desde que Richard, su padre, usó todas las herramientas a su alcance para hacerle creer que yo era el enemigo. Y ahora, aquí estaba, completamente formado, erguido dentro de mí mientras Vanessa intentaba destrozarme en público. Después de su arrebato, la sala cayó en un silencio pesado y expectante. El sacerdote no sabía qué decir. La gente evitaba mi mirada. Algunos ofrecieron sonrisas débiles, pero la mayoría desvió la vista. Samuel se puso a mi lado. Silencioso, firme, como siempre. El encargado del viñedo de Lydia durante 25 años. Puso una mano suavemente en mi codo y susurró, sentémonos. Pero negué con la cabeza. Necesitaba sentir el escozor. Deja que termine, pensé. Deja que sangre hasta la última gota de veneno. Que todos lo oigan. Porque en el momento en que dejara de gritar, supe que el silencio que seguiría me pertenecería. Cuando el servicio terminó, me quedé atrás. Vi cómo los últimos asistentes se dispersaban en la tarde de Senoume. Vanessa ni siquiera me miró. Se fue con su abogado. Ni una lágrima, ni una mirada hacia el ataúd. Me acerqué a la fotografía de Lydia y enderecé el marco. Sus ojos estaban arrugados de esa manera que siempre lo hacían cuando me pillaba comiendo uvas directamente de la vid, como solíamos hacer de niñas. Susurré, te oí, Lydia. Sé lo que querías y no dejaré que lo toque. Afuera, en el aparcamiento de grava, los reporteros rondaban, sin saber si acercarse. Seguí caminando. Clara, la de la cámara, me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Eso fue todo, solo un gesto. Pero algo en su rostro me dijo que el mundo había visto lo que pasó en esa iglesia, y que lo recordarían. Más tarde esa noche, me senté en la mesa de la cocina de la vieja cabaña, detrás de la casa del viñedo.
Era la misma mesa donde Lidia y yo solíamos comer tostadas cuando teníamos 8 y 10 años, esperando a que saliera el sol para correr descalzas entre las vides. Ahora estaba cubierta de carpetas legales. Maxwell Thornton, el abogado de Lidia, llegó justo a las 7. Estaba tranquilo, casi frío. Harriet, dijo mientras abría su maletín, estoy aquí para comenzar la lectura formal del testamento de su hermana. Según sus deseos, este proceso se llevará a cabo en privado, únicamente en su presencia. Sin teatralidad, sin drama, hasta que leyó la última línea. Todas las tierras, activos, ganado, bienes personales y posesiones en efectivo se transfieren por completo a mi hermana, Harriet Monroe. Le confío la preservación de esta tierra, pues sé que lleva sus raíces en los huesos. Se me cortó la respiración. Maxwell me entregó un sobresellado. La letra de Lidia. Reconocí la inclinación al instante. Lo leeré más tarde, le dije. Él asintió. Tenemos mucho que revisar en los próximos días. Pero sepa esto, su hermana dejó todo legalmente blindado. Anticipó que habría resistencia. Solté una risa seca y hueca. Ya sentí el primer golpe esta mañana. Maxwell hizo una pausa antes de levantarse. No será el último. Dejó la carpeta sobre la mesa, se tocó el sombrero y desapareció en la noche. Miré el papel. No se sentía como una victoria. Todavía no. Pero los temblores se habían detenido, y eso significaba algo. La mañana siguiente comenzó con polvo y silencio. Ya estaba levantada cuando Samuel llegó, poco después de las 6. Trajo café negro, un termo y 2 croissants de la panadería de la plaza. No hablamos mucho. Nos sentamos en el porche trasero, viendo la niebla ascender desde los campos más bajos, como el vapor de una tetera. La tierra de Lidia. Mi tierra ahora. Samuel rompió el silencio primero. Ella creía en cada palabra de ese testamento, Harriet. Espero que lo sepas. Asentí una vez. El silencio entre nosotros no era incómodo. Nunca lo había sido. Tomó un sorbo de su café y luego se inclinó hacia adelante. Deberías esperar problemas. No me sorprendió. Pasé el resto de la mañana en el viejo escritorio de Lidia, revisando las carpetas que Maxwell había dejado, títulos de propiedad, escrituras, pólizas de seguro, nombres de los peones, listas de proveedores. Había una claridad en el papeleo, una estructura, nada que ver con el caos que Vanessa había desatado en esa iglesia el día anterior. Al mediodía, estaba sentada en la larga mesa de la oficina del viñedo con Maxwell y el contable de Lidia. La transferencia está completa, dijo Maxwell. Desde esta mañana, todas las propiedades están a su nombre. Firmé la última página y cerré la carpeta. Me miró por encima del borde de sus gafas. Supongo que su hija no se ha puesto en contacto. Ni una palabra. Asintió secamente. Entonces, debe estar preparada para la siguiente etapa. No se irá sin dar pelea. Me recliné en la silla. No espero que lo haga. No me decepcionó. Esa tarde, un mensajero llegó a la puerta principal con un paquete de documentos legales. Los abrí sola en la cocina, de pie junto al fregadero. Demanda de reconsideración inmediata de la ejecución del testamento. Petición para retrasar la transferencia de activos. Moción para congelar la distribución del patrimonio en espera de una impugnación formal. Todo firmado por su abogado. Todo agresivo. Vanessa nunca fue sutil. Cogí el teléfono y llamé a Maxwell. Está intentando congelarlo todo. No dudó. Presentaré la respuesta antes de la medianoche. No tiene base legal. No estaba en el testamento original. No hay historial de apoyo o contribución. Es solo ruido. Aún así, encendió algo en mí. Esa conocida opresión detrás de las costillas. Salí al viñedo, pasé el viejo cobertizo de riego y bajé por el camino de tierra que Lidia y yo solíamos recorrer cada primavera. En aquel entonces, soñábamos con lo que la tierra podría llegar a ser, cuando pensaba que Vanessa podría ser parte de ello algún día. Ese sueño se había desvanecido hacía mucho tiempo. El viñedo era mío, y con él venía la carga de defender lo que Lidia me había confiado. Al día siguiente, Vanessa llegó en persona.
No llamó antes. No tocó la puerta. La vi por la ventana de la cocina, de pie en los escalones de la entrada con pantalones negros y una chaqueta color vino. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado. Su expresión era aún más tensa. Abrí la puerta y no dije nada. Entró como si fuera la dueña del aire. Miró a su alrededor con una decepción fingida. Siguen las mismas cortinas, sigue oliendo a libros mojados y arrepentimiento. Cerré la puerta detrás de ella. Se volvió hacia mí. ¿Crees que esto ha terminado? ¿Crees que una firma y una carta de una mujer muerta pueden borrar todo lo que he hecho por esta familia? Me crucé de brazos. 8 años, Vanessa. Has estado fuera 8 años. Nunca llamaste. Ni una sola vez. Sonrió, una sonrisa lenta y amarga. ¿Crees que necesitaba llamar? Estaba ahí fuera construyendo algo real. Dejé que el silencio se asentara. Se paseaba por la habitación como si estuviera presentando un caso ante un jurado. Mi marido y yo construimos algo de la nada. Solo necesitábamos un empujón. Nos diste la espalda. No dije nada. Así que ahora, dijo, vas a arreglarlo. Vas a ceder la mitad de la tierra. No toda. Solo la mitad. Es justo. ¿Y el ganado? Conozco a alguien que puede hacerse cargo del rebaño por un buen precio. Ni siquiera tendrías que mover un dedo. No me moví. Sacó unos papeles de su bolso. Prerellenados, convenientes, listos. Todo lo que tienes que hacer es firmar. Miré los papeles, luego a ella. Mi voz era tranquila. No. Parpadeó. Perdón. No. Apretó la mandíbula. Te di la oportunidad de hacer esto por las buenas. Di un paso adelante. No me diste nada. Te fuiste. Me borraste. Y ahora estás en casa de mi hermana pidiéndome que te dé lo que ella me dejó a mí. Vi cómo su rostro cambiaba. No al dolor, ni a la comprensión, sino al cálculo. Ajustó su tono, lo suavizó. Mamá, no peleemos. Podemos trabajar juntas. No tienes la experiencia para dirigir este lugar. Yo puedo ayudar. Le quité los papeles de la mano, caminé hacia la chimenea y los dejé caer dentro. Se quedó mirando las llamas mientras prendían. Luego se dio la vuelta y salió por la puerta. Sin amenazas, sin gritos. Pero sabía que no había terminado. Esa mujer ya no era mi hija. Era una tormenta que se avecinaba, y yo ya no iba a buscar refugio. Pasaron 2 días antes del siguiente movimiento. Pasé esos días recorriendo el viñedo con Samuel, revisando los calendarios de cosecha y los contratos de distribución. Había consuelo en ese ritmo, en el zumbido de las abejas, en el paso firme de las botas sobre la tierra, en el olor a fruta madura bajo el sol de agosto. La tierra era honesta, aunque la gente a su alrededor no lo fuera. Samuel no preguntó por Vanessa. No tenía por qué. Ambos sabíamos que algo se estaba gestando. En la tercera mañana, Eleanena Price apareció en mi puerta con una bolsa de papel llena de melocotones y un ceño fruncido ya instalado en su rostro. Siempre había sido así, directa, aguda, leal. Nos conocimos en la universidad y volvimos a conectar años después, cuando regresó a Senoume tras jubilarse como jueza. No se anduvo con rodeos. Puso la bolsa sobre la mesa y sacó su teléfono. Tienes que ver esto. Me mostró una captura de pantalla, una entrada de blog. Mi nombre estaba en el titular. Jubilada local hereda viñedo. Deja fuera a la verdadera heredera. Mi nombre, el de Lidia, el de Vanessa, por supuesto. Una foto granulada de mí fuera del juzgado, con la cabeza gacha y gafas de sol. El tipo de imagen que la gente usa cuando quiere sugerir culpabilidad sin pruebas. Era astuto, la mezcla justa de medias verdades e insinuaciones. Me pintaba como una avariciosa, afirmaba que había manipulado a una hermana moribunda, que había explotado el declive mental de Lidia, que me había aprovechado de su dolor tras la muerte de su marido para convencerla de que cambiara el testamento. Nada de eso era cierto. Todo era intencionado. No hablé durante un rato. Lo leí todo, de arriba a abajo,
2 veces. Luego dejé el teléfono. «Quiere una guerra», dije. Eleanena asintió lentamente. «Y quiere ganarla en el tribunal de la opinión pública antes de que la ley la alcance». Más tarde esa tarde, encontré a Samuel en el cobertizo de equipos, reemplazando una válvula en uno de los tanques de presión. Le pasé el teléfono. Leyó el artículo sin decir una palabra. Cuando terminó, me lo devolvió. «Va a por tu yugular». ¿Que lo intente? Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Estás segura? Lo estaba, porque ahora lo veía, claro como el cristal. Vanessa no estaba aquí por la familia, ni por los recuerdos, ni siquiera por el control. Estaba aquí para liquidarlo todo. Quería trocear la vida de Lidia en parcelas y venderla al mejor postor. Quería el dinero en su cuenta, el ganado en un camión, las vides bajo contrato con alguna firma de capital privado que reemplazaría la tierra con sistemas de goteo sintéticos y exprimiría cada última gota de la tierra hasta romperla. No le importaba lo que se había construido. Le importaba lo que se podía vender. Esa noche, Maxwell pasó a dejar los últimos estados de cuenta del fideicomiso. También trajo una copia del mismo artículo de blog, impreso y resaltado. «Esto viene de la empresa de marketing de su marido», dijo sin emoción. Rastreé el dominio. Por supuesto. No solo había decidido atacar. Se había preparado para ello. Maxwell golpeó su carpeta. Su abogada ha presentado otra moción. Esta solicita una audiencia de emergencia para impugnar el testamento. Yo me encargaré, pero quiero que estés preparada. Lo estoy. A la mañana siguiente, Vanessa regresó. Sin previo aviso, sin llamar. Oí su voz antes de verla, alta, controlada, actuando. Salí al porche justo a tiempo para oírla hablar con uno de los peones. Estoy segura de que todos se preguntan cuánto tiempo tendrán trabajo una vez que mi madre lo venda todo. El hombre con el que hablaba, Jordan, de apenas 20 años, parecía querer que la tierra se lo tragara. Vanessa me vio. Su sonrisa se ensanchó, sus ojos fríos. Solo asegurándome de que todos sepan lo que se avecina, dijo, subiendo los escalones sin invitación. Bloqueé la entrada. Ya has dicho suficiente. Inclinó la cabeza. La comunidad merece la verdad. A ti no te importa esta comunidad. Ni siquiera vives aquí. Dio un paso atrás y señaló las vides. Y sin embargo, nací en esta tierra. Me criaste aquí. Eso debería significar algo. Lo significó. Alguna vez. Me estudió, vio el acero bajo la calma. Luego lanzó el siguiente golpe. Me he reunido con inversores. Ya hay 2 ofertas serias sobre la mesa. Ambas podemos salir de esto con lo que queremos. No dije nada. Se inclinó. Tú te quedas con la casa y un poco de tierra. Yo me llevo el resto. Es un buen trato. ¿No quieres el dolor de cabeza de dirigir este lugar? Mantuve la voz firme. ¿Crees que el dinero es el objetivo? ¿Nunca lo fue? Se burló. Entonces, ¿qué es esto? ¿Orgullo? ¿Rencor? ¿No? ¿Legado? Se dio la vuelta y se fue. No derrotada. Solo en retirada. Reagrupándose. Esa tarde, Maxwell volvió a llamar. Su equipo legal había presentado documentos cuestionando mi salud mental, afirmando que estaba bajo presión emocional, argumentando que era demasiado mayor, demasiado desvinculada de la tierra, demasiado errática para que se me confiara el patrimonio. Adjuntaron declaraciones, ninguna de personas que realmente me conocieran, solo débiles declaraciones juradas de expertos pagados y primos lejanos con los que no había hablado en 20 años. Aún así, la intención era clara. Vanessa no intentaba ganar en los tribunales. Intentaba abrumarme, manchar mi nombre, ahogarme en papeles, titulares y rumores públicos. Pensó que me derrumbaría. No me conocía en absoluto. Pasé la noche releyendo la carta de Lidia. La tinta era oscura, la letra firme. Lidia siempre había sido meticulosa. Sus palabras eran medidas, deliberadas. Escribió que yo siempre había sabido esperar, resistir,
que entendía el valor de la paciencia, del momento oportuno, de la precisión. Esa era la diferencia entre Vanessa y yo. Vanessa gritaba, yo escuchaba. Vanessa arrebataba, yo observaba. Ella atacaba, yo resistía, pero no para siempre. Doblé la carta, la guardé en el cajón y apagué la luz. La siguiente fase no sería de defensa. Sería de exposición. Que siguiera hablando. Yo tenía algo más. Verdad, pruebas y un plan. Me reuní con Eleanena en el viejo café frente al juzgado. Eligió la mesa del rincón, de espaldas a la ventana, con los ojos en la puerta. Años de ser jueza la habían vuelto alerta de maneras sutiles. No llevaba maquillaje, su pelo plateado recogido en un moño. Sus manos estaban firmes mientras echaba azúcar en su té. No me preguntó cómo estaba. Simplemente esperó. Puse la carpeta sobre la mesa. Era ligera, delgada, pero se sentía como granito entre mis manos. La abrió. Fotos, correos electrónicos, la transcripción de una llamada telefónica. Samuel había ayudado a reunirlo todo con silenciosa precisión. Todavía tenía contactos de los años que pasó como encargado del viñedo bajo el mando de Lidia. Vanessa había subestimado a cuánta gente seguía siendo leal a esta tierra. Eleanena examinó los documentos en silencio. Puso un dedo sobre uno de los correos, tocándolo una vez. Esto es suficiente para arruinarla en los tribunales. No lo dijo como una amenaza, solo como un hecho. Vanessa había estado trabajando con un promotor comercial con sede en Nevada. Habían estado en conversaciones para parcelar el viñedo en fincas privadas y complejos vinícolas. Los correos revelaban su intención de disolver la fundación que Lidia había creado, despedir a los peones, demoler el histórico granero y trasladar la operación ganadera a Oklahoma por ventajas fiscales. Nada de esto se había discutido conmigo. No era solo una falta de respeto. Era premeditado. Eleanena cerró la carpeta. Su voz era baja y uniforme. Dijiste que no querías luchar contra ella en los tribunales. No quiero. Entonces usa el tribunal de la verdad. Asentí. Más tarde ese día, me reuní con Clara Whitmore, la periodista local que había grabado el incidente en el funeral. Aún no había publicado el vídeo. Dijo que estaba esperando el momento adecuado. Le dije que había llegado el momento. Le entregué la carpeta. Sus ojos se abrieron de par en par mientras hojeaba el contenido. Pidió una habitación tranquila y un par de horas. Le di ambas cosas. Al atardecer, había montado un reportaje. Me mostró el primer corte. Sin música, sin ediciones, solo la verdad superpuesta con más verdad. Vanessa gritando en el funeral. El vídeo haciendo zoom en los rostros que se apartaban. Luego, documentos, voces en off, capturas de pantalla de los correos electrónicos alineados con fechas y nombres, un camino claro desde su llegada hasta sus intenciones de vender. Era limpio, duro, honesto. Le pedí que lo guardara un día más. Tenía mi propio trabajo que hacer. Esa noche, abrí la pequeña caja fuerte que Lidia guardaba en su oficina. La combinación era la misma que usaba para todo: año de nacimiento, año de graduación, fecha de boda. Dentro había una pila de cartas y una grabadora digital. Cargué el dispositivo y reproduje el archivo más reciente. La voz de Lidia llenó la habitación. Hablaba despacio, con cuidado, como si temiera quedarse sin tiempo. Habló de Vanessa, de su encanto, de su manipulación, de cómo una vez creyó que Vanessa continuaría el legado de la familia hasta que descubrió lo contrario. Lidia habló de traición, de decepción, de cómo Vanessa la había presionado para cambiar el testamento, de cómo había llorado cuando Lidia se negó, y de cómo Vanessa, en respuesta, había desaparecido durante 3 años. Cerró el mensaje con una frase que me atravesó el pecho: te lo dejo todo a ti, Harriet, no porque lo quieras, sino porque no lo venderás. Guardé la grabación e hice 3 copias de seguridad. A la mañana siguiente, invité a Mia a caminar por los campos conmigo. Había estado callada los últimos días, manteniendo las distancias. No la culpaba. Esta no era su lucha. Había venido aquí para aprender sobre vinificación, no para quedar atrapada en una guerra familiar. Caminamos por las hileras en silencio.
Las uvas estaban casi listas, llenas, firmes, dulces. Finalmente, dijo, vi la publicación del blog. No me creí ni una palabra. Se lo agradecí. Le hablé del mensaje de Lidia, del vídeo que Clara había montado, de la reunión municipal que tendría lugar en 2 días. Sus ojos se iluminaron con algo parecido a la esperanza. ¿Vas a mostrarlo? Sí. El salón ya estaba reservado. Lidia lo había reservado meses antes para la noche anual de agradecimiento del viñedo. Vanessa pensaba que se había cancelado, pero yo mantuve la reserva. Ahora se usaría para otra cosa. Las siguientes 48 horas pasaron rápido. Clara pulió el informe final. Maxwell lo revisó por responsabilidad legal. Samuel llamó a 3 exgerentes que habían trabajado para el marido de Vanessa y que habían salido perjudicados cuando su negocio se hundió. Eleanena preparó una declaración escrita por si la reunión se descontrolaba. No dormí, no por miedo, sino por claridad. Finalmente entendí lo que Lidia había sabido, que el silencio no protege a nadie. Que la dignidad sin acción es solo una rendición disfrazada de nobleza. La noche de la reunión, llegué temprano. Llevaba vaqueros oscuros, una camisa blanca limpia y el sombrero de viñedo de Lidia. La gente llenó los asientos rápidamente, trabajadores, vecinos, exempleados. Aparecieron algunos reporteros, incluso el alcalde. Vanessa entró 20 minutos tarde, sus tacones resonando contra el suelo. Se sentó en la primera fila, cruzó las piernas y sonrió con suficiencia. Pensó que este era otro intento de conseguir simpatía pública. No sabía que la pantalla detrás de ella mostraría sus propios correos electrónicos. Las luces se atenuaron. Clara se levantó y presentó el informe. No adornó nada, solo expuso los hechos. El vídeo comenzó. Se podía oír caer un alfiler. Nadie se movió. Cuando terminó, la sala quedó en un silencio atónito. Luego, murmullos. Luego, voces. Samuel se levantó y habló. Luego Eleanena, luego un trabajador del campo que llevaba 21 años en el viñedo. Hablaron de integridad, de confianza, de lo que Lidia había construido. Vanessa se levantó, con la cara roja. Intentó gritar por encima del ruido, pero ya nadie la escuchaba. Me acerqué al micrófono. Miré a la sala, luego la miré a ella. Tú viniste aquí por dinero. Yo volví por los recuerdos. Abrió la boca, pero no quedaba nada que decir. La reunión terminó con una votación, una simbólica. Apoyo a Harriet Monroe como única administradora del patrimonio de Lidia. Todas las manos se levantaron, incluso la de Meyers. Vanessa salió sola, y esta vez nadie la siguió. Las consecuencias comenzaron antes de que se plegaran las sillas. Para cuando regresé a casa de la reunión municipal, el informe de Clara ya había sido dividido en segmentos cortos y compartido por todos los rincones del condado de Snohomish. El clip de la voz de Vanessa gritando en el funeral. El correo electrónico mostrando su acuerdo para demoler el granero. La hoja de cálculo con un desglose de las ganancias proyectadas de las parcelas de resorts de lujo. Estaba por todas las redes sociales. Yo no publiqué ni una palabra. No fue necesario. El pueblo lo hizo por mí. Al amanecer, Samuel me envió un mensaje con 2 palabras, ha comenzado. Al mediodía, la cooperativa vinícola eliminó el nombre de Vanessa de su junta directiva. Al anochecer, uno de los 2 inversores que había mencionado en nuestra última confrontación envió una carta a mi abogado, solicitando la retirada formal de todas las conversaciones sobre el desarrollo del viñedo. El silencio de su lado era revelador. Por primera vez desde que Lidia falleció, la presión cambió. Ya no era solo mía. La comunidad había visto. Habían oído. Y si me apoyaban por respeto, por culpa o por claridad, ya no importaba. La línea había sido trazada. Eleanena pasó al día siguiente con una carpeta en la mano y una determinación en su mandíbula que reconocí del tribunal. Se sentó a la mesa y abrió la carpeta. Necesito que veas esto, dijo. Era una copia de un contrato que Vanessa había redactado pero nunca presentado. Un acuerdo de venta. Tenía la intención de entregar 3 parcelas de la tierra de Lidia a un promotor bajo un acuerdo secreto,
condicionado a que ella impugnara el testamento y obtuviera el control temporal. No habría tenido éxito, pero lo había intentado, y por escrito. El acuerdo se vino abajo en el momento en que se emitió el vídeo de Clara, pero el documento permaneció. Era suficiente. Eleanena me miró a los ojos. Su voz era baja y uniforme. Ya lo he presentado a la Comisión de Tierras local. Si lo intenta de nuevo con otro nombre, lo marcarán. Cerré la carpeta. Todo empezaba a asentarse. Debería haber sentido alivio, pero todavía quedaba una parte. Vanessa no se había ido de la ciudad. No se había disculpado. No había respondido al vídeo, ni a la reunión, ni a la reacción negativa. Se había quedado en silencio, y eso, más que nada, significaba que estaba planeando algo. Esa tarde, caminé por el viñedo con Maya. No había dicho mucho después de la reunión, pero pude notar que algo había cambiado en ella también. Pasamos por la sección más antigua, donde el rosal favorito de Lidia todavía producía frutos pequeños y dulces que a ambas nos recordaban veranos lejanos. Maya se detuvo y me miró. Nunca he visto a una Sala cambiar de opinión así. No levantaste la voz. Solo dijiste la verdad. Asentí. Lidia solía decir, una mentira hace ruido. La verdad no lo necesita. Sonrió y siguió caminando, pero yo me quedé atrás. Había algo que necesitaba hacer antes del atardecer. Regresé a la casa y abrí de nuevo la caja fuerte de Lidia. Había una carta que aún no había tocado. Estaba dirigida a la Junta de la Fundación, fechada 3 semanas antes de su muerte. En ella, declaraba claramente que bajo ninguna circunstancia Vanessa debía ser incluida en ninguna capacidad de toma de decisiones relacionada con la tierra, la fundación o las operaciones comerciales. Lo había escrito como precaución. Ahora se convertiría en una herramienta. Maxwell la revisó esa noche y asintió una vez. Esto lo hace irrefutable. Ya no tiene camino a seguir. Ni legalmente, ni en cuanto a su reputación. A la mañana siguiente, conduje a la ciudad para hacer recados. La gente me miraba de otra manera. Ya no con lástima o curiosidad, sino con algo más. Reconocimiento. La mujer detrás del mostrador en la tienda de alimentos me entregó el recibo y dijo en voz baja, hiciste lo correcto. No fue un elogio. Fue un permiso para mantenerme erguida, para seguir adelante. Cuando volví a casa, encontré el coche de Vanessa aparcado frente a la casa principal. Estaba sentada en el columpio del porche, con los brazos cruzados y la mirada dura. No se levantó cuando salí. Me quedé al pie de los escalones. Me miró como si estuviera calculando de nuevo, pero esta vez las matemáticas le fallaban. Me humillaste. No respondí. ¿Se levantó? Me hiciste parecer un monstruo. Seguí sin decir nada. ¿Crees que esto ha terminado? Sostuve su mirada. Ella parpadeó primero. Pude verlo. ¿La grieta? Quería gritar, pero no quedaba nada por lo que gritar. Lo había intentado todo, lástima, intimidación, manipulación, humillación pública, amenazas legales, difamación en línea. Nada de eso funcionó. No porque yo fuera más fuerte, sino porque ella subestimó lo que significaba llevar la historia a cuestas. Bajó del porche y pasó a mi lado. Cuando llegó a su coche, se volvió una vez más. Lo has arruinado todo. Luego se subió y se fue. Me quedé allí un rato, no triunfante, no amargada, solo quieta. Dentro de la casa, me senté en el escritorio de Lidia y escribí una carta. Era corta. Agradecía a la Junta de la Fundación su confianza. Confirmaba mi intención de honrar el legado de Lidia. Adjuntaba una copia de su última carta y declaraba que seguiría adelante con su visión al completo. Cuando terminé, firmé y metí la página en un sobre. Lo puse sobre la mesa. Luego salí y me quedé al sol. El aire olía a tierra, a uvas y a polvo. Era el aroma de algo salvado, algo ganado, y no había olvidado lo que venía después. Vanessa había sido despojada de sus máscaras. Ahora era el momento de enfrentar las consecuencias legales de lo que intentó hacer, pero eso comenzaría mañana. Esta noche descansaría y escucharía la respiración del viñedo, porque la tierra, a diferencia de las personas, nunca miente.
Simplemente espera a ser protegida. Comenzó con un sobre de la oficina del condado, entregado en mano por una empleada con ojos amables y un portapapeles. No se quedó mucho tiempo, solo me lo entregó, me pidió que firmara y asintió brevemente antes de regresar a su vehículo. El sobre contenía una notificación formal de investigación. El condado había iniciado una auditoría interna tras recibir un informe de una fuente anónima. El contenido del informe incluía documentos que Eleanena había señalado, combinados con imágenes del reportaje de Clara. No mencionaba directamente el nombre de Vanessa, pero la cronología, los encabezados de los correos electrónicos y las referencias contractuales dejaban inconfundiblemente claro que iban a por ella. Me senté de nuevo en el escritorio de Lydia. Esta vez, sin sentir calor en el pecho ni tensión en la mandíbula. Había hecho lo que tenía que hacer. Ahora el peso se había trasladado al sistema legal. Llamé a Maxwell. No se sorprendió. Pedirán tu cooperación, no solo como heredera, sino como testigo de la intención. Le dije que estaba lista. Me dijo que lo organizara todo. Esa tarde, reuní todos los archivos originales, correos electrónicos, copias del borrador del contrato, la grabación de voz final de Lydia, la carta a la junta de la fundación. Todo estaba ordenado en carpetas, etiquetado con notas adhesivas y agrupado en juegos de 3. Para cuando llegó Eleanena, la mesa parecía una prueba de tribunal. Lo revisó todo en silencio. Cuando terminó, se reclinó, suspiró y dijo una palabra, sólido. Luego cogió su pluma y añadió algunas anotaciones propias. Mientras tanto, la noticia se había extendido. Ya no era solo la comunidad del viñedo. Gente de pueblos cercanos comenzó a llamar a la oficina preguntando si era verdad, si la tierra de Lydia había estado en riesgo, si Vanessa realmente había intentado vender a promotores de fuera del estado. El reportaje de Clara, que antes era un escándalo local, se había vuelto regional, luego nacional. Tocó la fibra sensible. Traición familiar, tierras antiguas, dinero, herencia, el clásico polvorín americano. Al tercer día, llegó un segundo sobre. Esta vez de la oficina del fiscal del distrito. Indicaba que se había fijado una audiencia inicial para determinar si se podían presentar cargos formales contra Vanessa por fraude, intento de apropiación indebida de activos fiduciarios y tergiversación deliberada de su situación legal. Ahora era real, no simbólico, no una humillación pública. ¿Real? La misma tarde, el coche de Vanessa desapareció de la entrada de la casa de alquiler donde se alojaba. Las luces estaban apagadas, las cortinas corridas. Nadie la había visto irse. Sabía que no se había ido lejos. Vanessa nunca huía. Se escondía, y luego atacaba cuando pensaba que todos habían bajado la guardia, pero esta vez la oportunidad se había cerrado. Maxwell me llamó para una declaración. Llevaba la misma ropa sencilla que en la reunión municipal, vaqueros, camisa, sombrero de viñedo. Traje las carpetas, las entregué y me senté frente al asesor legal sin problemas. Mi voz no tembló. Dije la verdad. Desde el momento en que Vanessa llegó al funeral hasta el correo electrónico sobre las excavadoras, desde las palabras de Lydia hasta sus últimos deseos, desde los susurros en el pueblo hasta la reunión que lo cambió todo. El asesor legal preguntó sobre mi relación con Vanessa. No suavicé la respuesta. Estuvimos distanciadas durante años. Se puso en contacto conmigo solo después de que Lydia falleciera. No me había hablado durante la enfermedad de Lydia. Reapareció solo cuando se anunció el patrimonio de Lydia. Mantuve la voz baja, firme. No adorné los hechos. No lo necesitaba. La verdad tenía su propio peso. Después de la declaración, subí las escaleras del juzgado y me detuve en la base. El aire se sentía extraño, ligero. No me sentía victoriosa. Me sentía precisa, como si un hilo finalmente hubiera pasado por el último botón. Esa noche, Samuel pasó con noticias. Uno de los antiguos socios de Vanessa había hecho una declaración. Un inversor que intentó reclutar en secreto. Había traído correos electrónicos, registros de texto, notas de voz, todo lo que ella pensaba que estaba enterrado. Se los había entregado al fiscal. Debido a eso, ahora se programó una segunda audiencia. Los posibles cargos ahora incluían coacción,
falsificación de documentos de inversores y violaciones éticas relacionadas con la tergiversación de su participación en el fideicomiso de Lidia. La noticia se extendió rápido. El nombre de Vanessa ya no se susurraba con resentimiento. Se pronunciaba en voz alta en los tribunales. Más tarde, Mia me contó que había comenzado una petición en línea pidiendo que se eliminara formalmente a Vanessa de todos los registros y asociaciones de legado relacionadas con el trabajo de Lidia. Había reunido más de 4,000 firmas en 24 horas. Incluso personas que nunca antes habían visitado el viñedo estaban alzando la voz. Se veían reflejadas en la historia. Vieron cómo era la traición cuando se viste con ropa de diseño y sonríe para las cámaras. Me mantuve alejada de las secciones de comentarios. No necesitaba el ruido. Tenía trabajo que hacer. Las vides necesitaban ser podadas. Un nuevo equipo de voluntarios había aparecido para ayudar con la cosecha de este año, gente que no había visto en años. Amigos de Lidia, exalumnos, incluso algunos chicos locales del programa de agricultura de la escuela secundaria. No vinieron por los titulares. Vinieron porque sabían que esta tierra merecía sobrevivir más allá del escándalo. Trabajé a su lado. No hablé de Vanessa. Ya no. Dejé que los tribunales se encargaran de lo que yo ya había expuesto. Esa noche, recibí una última carta. Venía del abogado de Vanessa. Una retirada silenciosa de todas las reclamaciones. Sin disculpas, sin explicaciones, solo 2 páginas de frío lenguaje legal que declaraban que no buscaría ningún derecho o privilegio bajo el patrimonio de Lidia. La leí 3 veces. Luego la puse junto a la última carta de Lidia. El contraste decía más de lo que cualquier tribunal podría decir. Me acosté temprano esa noche, no porque estuviera cansada, sino porque, por primera vez en meses, mi sueño no sería interrumpido por la duda. Y afuera, el viñedo permanecía en silencio, todavía mío, todavía intacto, todavía suficiente. Eran poco más de las 6 de la tarde cuando vi el viejo sedán blanco entrar en el aparcamiento de grava. Había estado podando las vides del borde, cerca de la valla sur, con los guantes húmedos de savia y tierra. La luz se estaba volviendo dorada, ese tramo tranquilo antes del anochecer en que las vides parecían hileras de velas encendidas. Oí cerrarse la puerta, no de un portazo, pero tampoco con suavidad. Se quedó al borde del campo como si no supiera muy bien cómo avanzar. Llevaba el pelo recogido de forma demasiado tirante. Su rostro parecía demacrado, los pómulos más afilados de lo que recordaba. El traje que llevaba había sido claramente planchado esa mañana, pero los hombros colgaban rígidos, como si lo hubiera llevado todo el día con el peso de algo pesado en los bolsillos. Vanessa no habló primero. Simplemente esperó. Me quité los guantes, los guardé en el bolsillo trasero y caminé entre las hileras hasta quedar a unos 10 pies de ella. El silencio entre nosotras no era frágil. Era denso. Me miró a los ojos, así que asentí una vez. Una señal, no de bienvenida, no de perdón, solo de reconocimiento. Me siguió hasta el porche trasero. No la invité a entrar. Nos sentamos afuera, 2 sillas mirando al oeste, hacia las colinas. El aire olía a lavanda y polvo. Nos servía cada una un vaso de agua y esperé. Vanessa finalmente habló. Dijo que había visto la carta, la retirada oficial. Dije que yo también. Dijo que no estaba allí para pedir nada. Ni apelaciones, ni reclamaciones, ni dramáticas últimas peticiones. Asentí de nuevo. Luego se sentó en silencio por un momento, con los dedos apretados firmemente alrededor del vaso, y dijo que nunca planeó que las cosas llegaran tan lejos. No respondí. Dijo que solo quería un pedazo de algo, una parte de Lidia, una parte del legado, que pensaba que merecía al menos eso. La miré, tranquila, serena. Le dije, el legado no se te da porque aparezcas después de que la tierra ha sido arada y afirmes que tenías una semilla en el suelo. Apartó la cara, pero no me ablandé. Le dije que no vino al hospital cuando Lidia estaba enferma, que no llamó ni una vez, que no envió flores ni una tarjeta, ni siquiera un mensaje de 2 líneas. Le recordé que Lidia me dejó el rancho no porque yo se lo pidiera, sino porque me quedé, porque regué las vides durante la sequía, reparé vallas en invierno y le sostuve la mano cuando su mente empezó a fallar y olvidaba qué día era. Vanessa apretó la mandíbula, pero no interrumpió.
Dije que Lidia sabía quién tenía raíces aquí y que tomó su decisión con claridad. Entonces preguntó qué quería de ella. No era una pregunta, en realidad, más bien una admisión, una deposición de la última arma. Le dije que no quería nada. No necesitaba su disculpa. No necesitaba que confesara, ni que llorara, ni que demostrara que lo sentía. Lo que necesitaba era silencio. Lo que necesitaba era distancia. Lo que necesitaba era que la historia terminara. Vanessa se quedó muy quieta. Le recordé que lo que hizo no fue solo una traición. Fue un robo, un intento de borrado y una humillación pública. Le recordé que se paró en una iglesia y llamó a su madre parásito. Le dije que no era víctima de un error. Era la arquitecta de él. El sol bajó más, proyectando sombras sobre sus manos. Sus dedos se apretaron alrededor del vaso. Dijo que ahora no tenía nada. Ni casa, ni amigos. Su marido se había ido. Su trabajo, suspendido. Su nombre, manchado. Dijo que estaba vacía por dentro. Dije que a veces vaciarse es el primer paso para convertirse en alguien nuevo. Dejó escapar un sonido que no era exactamente una risa, más bien como el aliento atascado en viejas heridas. Luego preguntó, ¿por qué no luchaste más para salvarnos? Giré mis ojos hacia el viñedo. Porque tú encendiste el fuego, dije, y yo ya me cansé de correr hacia edificios en llamas por gente que cierra la puerta desde dentro. Vanessa no discutió. Se quedó allí en silencio, con los hombros caídos ahora, la agudeza desaparecida. Solo una mujer sin nada más que lo que viniera después. Me levanté. Ella no. Dije una última cosa antes de volver a entrar. Sigues siendo mi hija. Eso no cambiará. Pero el amor, sin respeto, es solo una herida sobre la que seguimos presionando. Me alejé. No me di la vuelta. Dentro, me quedé en la ventana y la vi sentarse sola unos minutos más. Luego se levantó, caminó lentamente hacia su coche y se fue. Sin despedidas, sin drama, solo un final. Esa noche, no escribí nada. No lo reviví. No se lo conté a Samuel, ni a Eleanena, ni a Clara. Algunas cosas no necesitan repetirse. Necesitan cerrarse. Cerré la puerta. Me serví un té. Me senté en la quietud de la vieja cabaña y observé cómo los últimos rayos de luz caían sobre la tierra que Lidia dejó en mis manos, y los dejé caer. La mañana después de que Vanessa se fuera, el rancho se sentía inusualmente quieto. No silencioso, sino asentado, el tipo de calma que llega después de que algo pesado ha sido removido. Me desperté antes del amanecer, como siempre, pero esta vez me senté en el borde de la cama unos minutos más. Mis manos descansaban sobre mis rodillas. Por primera vez en años, no sentí el peso habitual presionando mi pecho. No preparé café de inmediato. Abrí las ventanas en su lugar. Dejé que el viento trajera lo que quisiera. El olor a tierra húmeda, el leve perfume de lavanda machacada, el susurro de los pájaros despertando en las vides. Todo se sentía más ligero, incluso el polvo. No me sentía victoriosa. Esa no era la palabra correcta. No había habido celebración, ni portazos, ni aplausos. Lo que sentía era más cercano a estar limpia, como si hubiera tomado una respiración profunda después de años de contenerla, como si hubiera salido de algo oscuro y entrado en el aire. Desayuné en el porche trasero, solo tostadas y huevos. No quería mucho. El viento había arreciado un poco, y las hojas danzaban en remolinos sobre la cubierta de madera. El viejo perro, Clovis, vino y apoyó su barbilla en mi rodilla. Le rasqué detrás de la oreja. Ninguno de los dos necesitaba hablar. Sabía que los días venideros no serían sencillos. La herida entre Vanessa y yo no había desaparecido. Simplemente había sido cauterizada. Dejaría cicatriz, pero ya no se infectaría. Eso era suficiente por ahora. Pasé la mañana caminando por la propiedad. Era algo que Lidia solía hacer. Lo llamaba conectar con la tierra. Seguí sus antiguos senderos junto al huerto, a través de los campos bajos, pasando el cobertizo donde solíamos almacenar agua de lluvia. Dejé que mis dedos rozaran las hierbas silvestres que habían crecido a lo largo de las vallas.
Me paré al borde del viñedo y observé las hileras de vides, algunas gruesas y antiguas, otras recién plantadas hacía apenas un año. Pensé en cuánto tiempo les había llevado crecer, echar raíces, dar fruto. Había algo profundamente honesto en su proceso. No se apresuraban. No se quejaban. Simplemente hacían lo que estaban hechas para hacer, temporada tras temporada. Pasé por el granero y entré en los corrales de ganado. Los terneros estaban inquietos esa mañana. Algunos de ellos levantaban tierra y resoplaban entre sí. Eché algo de heno en su comedero y me apoyé en la puerta un rato. Los observé calmarse como siempre lo hacían. Me recordó que la vida continúa, sin importar cuán dramático haya sido el día anterior. Hacia el mediodía, volví adentro y abrí el gran libro de contabilidad en la cocina. La letra de Lidia llenaba la primera mitad. La mía, la segunda. Todavía había facturas que pagar, cuentas que saldar, entregas que confirmar. La vida de la tierra no se detenía por batallas personales. Exigía atención, y yo se la di. Pero entre los números, me detuve a pensar, no en Vanessa, ni siquiera en lo que había sucedido. Pensé en lo que vendría después. El rancho siempre había pertenecido a Lidia, y ahora me pertenecía a mí. Pero pronto necesitaría pertenecer a alguien más, no solo legalmente, sino en espíritu. Alguien que lo amara como nosotras. No por obligación, sino por reverencia. Hice una llamada a Eleanena esa tarde. Respondió al segundo timbre. Su voz, firme como siempre, trajo una especie de calma que no me había dado cuenta de que necesitaba. Le pregunté si podía pasar la próxima semana solo para hablar. Dijo que traería té y bollos de jengibre. Más tarde esa noche, saqué la caja de madera del estante superior de mi armario. Dentro había fotos antiguas, notas que Lidia me había escrito a lo largo de los años y algunas joyas que no había usado en décadas. Las revisé lentamente, sosteniendo cada una como un fragmento de algo que no había terminado de entender. Una fotografía me detuvo. Éramos Lidia y yo, apoyadas en la barandilla del porche, con copas de vino en la mano, ambas a media carcajada. Debía tener unos 40 y tantos años. Ella acababa de cumplir 60. Recuerdo ese día. El sol había sido implacable. Estábamos cubiertas de polvo, con el pelo recogido y las botas embarradas. Pero reíamos como si hubiéramos descubierto algo antiguo y alegre. Esa foto me recordó quiénes éramos antes de los moretones y la amargura, antes de Vanessa y el silencio y las acusaciones. Me recordó que la alegría había vivido aquí una vez, inquebrantable, salvaje y libre. Esa noche, encendí una vela en la cocina, no por un ritual, solo por la luz. Dejé las ventanas abiertas, dejé que el viento se moviera por la casa. Escribí en mi cuaderno, algo que no había hecho en meses. Escribí sobre el peso del silencio, la agudeza del recuerdo, el dolor de la maternidad. Escribí que perdonar no es lo mismo que olvidar, que no viene envuelto en calidez ni atado con cintas. Llega lentamente, arrastrando los pies, sin pedir nada más que estemos dispuestas a dejar de alimentar el fuego. No escribí el nombre de Vanessa. No lo necesitaba. Algunas cosas es mejor dejarlas entre líneas. Para cuando me fui a la cama, la vela casi se había consumido. La casa olía a cedro y humo. Cerré las ventanas suavemente, eché la llave a la puerta trasera y revisé a Clovis. Ya estaba dormido, acurrucado cerca de la chimenea. Apagué las luces, me metí bajo el edredón y me quedé allí, escuchando el viento afuera. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo comenzaba a sentarse en lo profundo de mis huesos. No era felicidad. Todavía no. Pero era paz. El sol salió detrás de un suave velo de nubes esa mañana, bañando el viñedo en una luz plateada. Salí con una taza de café negro, envuelta en mi viejo chal de franela. No había viento, solo una quietud que parecía que el mundo estaba conteniendo la respiración. El aire sabía a cambio. Había pasado los últimos días pensando, caminando y escuchando. La ausencia de Lidia ya no se sentía como una herida. Se había convertido en un espacio. Y en ese espacio, me di cuenta de lo que tenía que suceder. Esta tierra ya no era solo un recuerdo de ella. Era mi responsabilidad, mi voz, mi manera de elegir cómo sería el legado ahora que todos los viejos guiones se habían quemado. Así que me vestí,
No con vaqueros ni botas de barro, sino con pantalones de vestir y una blusa impecable. Conduje a la ciudad. Los neumáticos zumbaban contra la carretera, firmes y tranquilizadores. No escuché música. No necesitaba distracciones. Mi primera parada fue la oficina del abogado. Eleanena me recibió en la entrada, su sonrisa amable pero indescifrable. Me condujo a la misma sala de conferencias donde meses atrás me habían entregado el testamento de Lidia, temblando como una niña. Esta vez, era yo quien sostenía los papeles. Le entregué una carpeta. Dentro había instrucciones, nuevas. Le dije que quería reestructurar el patrimonio. Mantendría la propiedad de la casa, el viñedo y el ganado hasta que falleciera. Pero quería crear algo más grande que una simple herencia. Quería un fideicomiso, una dotación comunitaria a nombre de Lidia, que ofreciera subvenciones, mentoría y apoyo legal a mujeres mayores de 50 años que estuvieran rehaciendo sus vidas después de una pérdida o una traición. Eleanena se reclinó, leyendo. Observé cómo sus ojos se movían por la página, tranquilos y cuidadosos. Dijo muy poco al principio, solo algunos comentarios aclaratorios. Le dije que no quería que fuera ostentoso o de apariencia excesivamente caritativa. No se trataba de publicidad. Se trataba de control, de claridad, de reescribir las reglas de lo que significaba proteger a alguien que amabas incluso después de que se hubiera ido. Luego agregué una cláusula: Vanessa no recibiría nada, no porque estuviera enojada, sino porque finalmente había terminado de negociar mi valor. Cuando Eleanena asintió y prometió comenzar a redactar los documentos, le di las gracias. No sonreí. No lloré. Simplemente recogí mi chal, lo doblé sobre mi brazo y me fui. A continuación, visité la oficina del viñedo. Convoqué una reunión de personal. Un equipo pequeño, solo 7 personas. Algunos habían trabajado con Lidia durante más de 2 décadas. Otros eran más nuevos, todavía encontrando su ritmo. Me miraron con una mezcla de expectativa y fatiga. Les dije que el rancho continuaría como siempre. Nadie perdería su trabajo. Sin cambios bruscos. Pero que introduciría una nueva línea de negocio, una iniciativa comunitaria que ofrecería programas de formación de fin de semana sobre agricultura sostenible y producción de vino para mujeres mayores de 50 años que buscaran reconstruir sus carreras. Algunos rostros se iluminaron. Otros parecían confundidos. No di más explicaciones. Repartí esquemas, dejé espacio para preguntas que no expresaron y terminé la reunión. Después de eso, volví a casa. Me moví por la casa con determinación. Empecé por el cuarto de invitados, saqué la ropa de cama floral que Vanessa había elegido una vez cuando solía visitar, la empaqueté en una caja y la reemplacé con el edredón de Lidia. Cambié los marcos en el pasillo, quité la foto de la boda de Vanessa y Todd, puse fotos de los días de cosecha, con Lidia radiante detrás de filas de cajas de uvas. Entré en mi oficina, abrí el cajón inferior y saqué la vieja caja de lata, la que estaba llena de cartas de Vanessa. Releí algunas, unas llenas de afecto, otras de amargura. Luego las puse todas en un sobremanila, lo sellé y escribí su nombre en el frente. No lo tiré. Lo coloqué en el estante superior del armario, fuera de alcance, pero no borrado. Al día siguiente, comencé a hacer llamadas. Una Alma Vázquez, una mujer que había conocido una vez a través de Lidia, viuda a los 58 años, dejada con deudas, un techo derrumbado y sin pensión. Desde entonces, Alma había creado un pequeño negocio de mermeladas que ahora se vendía en los mercados de agricultores locales de 3 condados. La invité a almorzar. Otra llamada a Janette Waller, una exprofesora de secundaria que había sido despedida discretamente después de un escándalo de divorcio. Tenía experiencia en educación de adultos. Le pregunté si estaría interesada en diseñar talleres para los fines de semana de formación del rancho. Al final de la semana, tenía 6 mujeres apuntadas para el primer programa piloto. Tomaría meses crecer, pero la semilla había sido plantada. Ese viernes por la noche, me senté en el porche con una copa de merlot de Lidia. El cielo ardía en tonos dorados detrás de las colinas. Observé cómo las vides se doblaban ligeramente con el viento, susurrando entre ellas como mujeres intercambiando secretos después de un largo día. No intentaba construir un imperio. Simplemente intentaba anclarme en algo que se sintiera honesto. Entonces,
Justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de la cresta, un coche se detuvo. Era Todd. Salió con pantalones de vestir y una camisa azul marino. Sin corbata. Caminaba como un hombre que todavía creía que el encanto podía resolver cualquier cosa. Me quedé sentada. No pidió entrar. Simplemente se quedó allí, con las manos en los bolsillos. Dijo que Vanessa quería otra conversación. Dijo que lamentaba cómo habían ido las cosas. Dijo que el dinero no era el problema, que se sentía herida, abandonada. No me moví. No le ofrecí una silla. Le dije que Vanessa había elegido su silencio. Había trazado su línea en la arena mucho antes de que Lydia muriera. No iba a arrastrarme sobre cristales rotos para alcanzar una mano que solo sabía señalar culpas. Le dije que el patrimonio había sido reestructurado. Se inmutó. Luego sonrió, dijo que entendía. Le dejé irse con esa sonrisa. Era lo último que le debía. Esa noche, escribí de nuevo, no sobre Vanessa, sino sobre Lydia, sobre lo que significa proteger algo después de que se ha ido, sobre cómo a veces el mayor poder no es la venganza, sino la reinvención. Y por primera vez, la página no tembló bajo mi mano. Se mantuvo firme, como la tierra, como los huesos debajo de ella. Comenzó con susurros, solo unos pocos murmullos al principio. Una mujer del condado vecino me detuvo en el mercado de agricultores, dijo que había visto un folleto sobre los talleres del viñedo. Dijo que siempre había querido aprender a injertar vides, pero que pensaba que era demasiado mayor. Luego, otra mujer, esta más joven, me dijo que había oído que el rancho de Lydia Monroe se estaba usando para una especie de campamento de entrenamiento secreto. Sonreí, seguí caminando, pero por dentro sentí que la corriente cambiaba. La semilla había crecido más rápido de lo que imaginaba. Pero fue la llamada de Janete la que me dijo que todo estaba a punto de cambiar. Dijo que una mujer llamada Trisha Barnes había aparecido en la sesión informativa. Dijo que había sido referida por alguien llamada Vanessa. Dijo que Vanessa ahora se autodenominaba consultora. Dijo que se estaba atribuyendo el mérito de todo el programa. Recuerdo haberme quedado muy quieta mientras Janete me lo contaba. No levanté la voz. No dije el nombre de Vanessa en voz alta. Solo le pedí a Janete que me enviara los materiales, los folletos, los correos electrónicos. Y allí estaba, el nombre de mi hija estampado en la parte inferior de un brillante tríptico, Vanessa Monroe, asesora estratégica de desarrollo comunitario. Se había reescrito a sí misma en la historia de nuevo, pero esta vez no intentaba reescribirme a mí. Intentaba ponerse al frente de lo que yo había construido. No la llamé. En su lugar, me reuní con Eleanena. No dijo, te lo dije. No levantó una ceja. Simplemente escuchó, tomó notas, sacó una carpeta gruesa que no había visto antes. Dentro había registros, copias de los folletos, hilos de correos electrónicos de los participantes, capturas de pantalla de redes sociales, pruebas de que Vanessa se había presentado falsamente como cofundadora del Fideicomiso de Mujeres Monroe, que había recibido fondos de al menos 4 asistentes para sesiones de mentoría de acceso anticipado. Eleanena dijo solo una palabra, fraude. Luego preguntó qué quería hacer, y se lo dije. 2 días después, Eleanena envió una carta de cese y desistimiento al abogado de Vanessa. 2 días después de eso, presentamos una queja formal ante el Estado. Los fondos del taller fueron congelados. Se impuso una orden judicial temporal sobre las actividades de consultoría de Vanessa usando nuestro nombre, y así, el espejo se rompió. Me enteré primero por Todd. Apareció de nuevo, esta vez sin parecerse en nada a su yo pulcro. Ojos inyectados en sangre, sin corbata, camisa arrugada. No pidió entrar, solo se quedó en el porche y murmuró que las cosas se habían complicado. Dijo que Vanessa estaba en una espiral descendente. Dijo que me culpaba de todo. Le dije que se fuera de nuevo. Pero antes de que se diera la vuelta, dije una última cosa, dile que ya he terminado de protegerla de la verdad. No respondió, simplemente se dio la vuelta y caminó de regreso al coche, más lento que antes. En una semana, la noticia se extendió. Los dueños de negocios locales que habían apoyado los talleres comenzaron a distanciarse de Vanessa.
Un pequeño reportaje de investigación se publicó en el periódico regional detallando cómo había utilizado el nombre Monroe para beneficio personal. Jeanette me dijo que algunas mujeres se retiraron de futuras sesiones, temerosas de ser asociadas con el escándalo. Podría haber estado enojada, pero no lo estaba. Estaba cansada. No del tipo de cansancio que el sueño arregla. El tipo que proviene de sostener demasiadas historias que nunca se contaron. Así que conté la mía. Con la ayuda de Eleanena, publicamos una breve carta abierta. Se imprimió en el periódico del domingo. Sin drama, sin acusaciones, solo la verdad. Compartí cómo el rancho llegó a mis manos. Como Lidia me lo había dejado no solo como una propiedad, sino como un recordatorio de quién solía ser. Hablé sobre lo que el fideicomiso estaba destinado a hacer. Expliqué cómo continuaría con o sin la aprobación de quienes alguna vez compartieron mi sangre. El domingo siguiente, celebré el primer día de cosecha para la comunidad. Aparecieron 32 mujeres. Caminamos juntas por las hileras, reímos, recogimos uvas con los dedos pegajosos, comimos sándwiches bajo los robles. Algunas lloraron, la mayoría sonrió. Esa noche, me senté en la misma silla del porche de siempre, observando el horizonte. El cielo estaba cargado de estrellas. El aire olía a tierra madura y a vino. Entonces oí pasos. No el andar nervioso de Todd, no el cuidadoso clic de los tacones de Eleanena, sino un caminar lento y firme. Lo supe antes de girar la cabeza. Vanessa. Estaba de pie al pie de los escalones, pálida, con el pelo recogido, no en seda ni perlas, sino en vaqueros y una camiseta arrugada. No habló al principio. No le pedí que lo hiciera. Finalmente dijo que no esperaba que las cosas llegaran tan lejos, que solo quería sentirse útil de nuevo, que no sabía cómo pedirme ayuda sin que se tratara de ella misma. Escuché. Luego le dije que esto no se trataba de utilidad ni de perdón. Se trataba de límites. Le dije que le deseaba sanación, pero no en mi casa, no en mi tierra, no en mi nombre. Asintió una vez, con los ojos húmedos, pero no suplicó, no rogó. Se dio la vuelta y se fue. Y por primera vez en años, no la vi irse con el corazón roto. La vi irse en paz. Esa noche, abrí el viejo diario de Lidia. Escribí una última línea debajo de su última entrada: venimos de la tierra. A ella volvemos. Pero en el medio, debemos aprender a arraigarnos en la verdad. Y dormí sin sueños. Las vides volvían a la vida. Después de meses de reparación, replantación y cuidado cauteloso, el viñedo parecía menos una herida y más un cuerpo sanando. Las ramas se estiraban hacia la luz con una especie de confianza silenciosa. Algunas mañanas, me paraba en el patio trasero con mi café y simplemente observaba cómo la niebla se levantaba sobre los campos. La paz era casi inquietante, pero la acogí con agrado. No hubo ceremonia cuando asumí por completo el papel de dirigir el fideicomiso. No fue marcado por ningún titular o placa. Fue el tipo de transición que ocurre en gestos silenciosos. Una mujer de 60 años dejando una carta pidiendo ser voluntaria. Una chica de secundaria preguntando si aceptábamos solicitudes de mentoría. Un profesor jubilado enviando un correo electrónico con interés en enseñar talleres sobre autosuficiencia y administración de la tierra. Todo llegó lentamente, suavemente, como la lluvia. No te dabas cuenta hasta que el suelo se ablandaba bajo tus pies. Jeanette se convirtió en mi mano derecha sin que ninguna de las dos lo dijera. Dejó de llamarme señora Monroe. Solo tú, y nosotras ahora. Rediseñamos la oferta de cursos, añadimos un círculo abierto mensual para que las mujeres compartieran sus historias, eliminamos los largos formularios de admisión y los reemplazamos con conversaciones. Un martes por la tarde, Jeanette me trajo una caja envuelta. Dentro había un simple letrero de madera tallado con el nombre que solo habíamos pronunciado en voz alta una vez antes: el Círculo de Mujeres Lidia Monroe. No lloré, pero sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Una tensión que no sabía que todavía llevaba. Colocamos el letrero junto a la entrada del granero. Sin anuncio, sin cinta, simplemente allí, esperando. A finales de abril, el rancho ya no era solo mío. Había recuperado un ritmo. La gente aparecía los sábados con pasteles, mermeladas o sillas plegables. Se iban con esquejes,
consejos o, a veces, solo una mano cálida en el hombro. Nadie preguntaba quién era el dueño de qué. Nadie preguntaba por Vanessa. Dejé de ofrecer respuestas. El Cadillac estaba bajo el cobertizo, todavía en perfectas condiciones. Algunos días pensaba en venderlo. Otros días imaginaba restaurarlo por completo, repintándolo en el tono favorito de verde cazador de Lidia. Pero la mayor parte del tiempo, simplemente lo dejaba allí, una reliquia, un recordatorio. Eleanena todavía me visitaba, aunque con menos frecuencia. Había asumido más trabajo pro bono después de que todo se hiciera público. Dijo que ayudar a las mujeres a reclamar sus activos se había convertido en más que una causa legal. Dijo que ahora era personal. Una tarde, mientras caminábamos juntas por el perímetro, miró las hileras del viñedo y dijo que no esperaba que las cosas se calmaran tan rápido. Le dije que no se trataba de velocidad. Se trataba de elegir la quietud sobre el caos, de dejar que el ruido se consumiera mientras seguías plantando. Asintió y caminamos en silencio un rato. Por esa misma época, una vieja amiga del pasado de Lidia se puso en contacto. Miriam, una mujer que una vez había dirigido una pequeña bodega con ella. Envió una carta diciendo que había estado siguiendo las noticias. Dijo que tenía una parcela de tierra en Mendocino que ya no necesitaba. Preguntó si me gustaría echarle un vistazo. Dijo que preferiría pasársela a alguien con manos callosas que a otra empresa de desarrollo sin rostro. Tomé el tren. Miriam tenía ahora 80 y tantos años, ojos agudos, voz directa. Pero cuando me mostró las hileras de vides inactivas, la valla rota, el arroyo que serpenteaba a lo largo del borde, vi el fantasma de Lidia de pie a su lado. No nos dimos la mano. Simplemente me entregó una carpeta con la escritura y dijo, haz algo honesto con esto. A finales de ese mes, el fideicomiso tuvo su primer sitio satélite. Suelo más pequeño y duro, pero real. Las noticias no viajaron lejos, pero en nuestro rincón del mundo, fue suficiente. Algunas mujeres del grupo original se ofrecieron como voluntarias para ayudar a restaurarlo. Janete coordinó la logística inicial. Yo conducía de ida y vuelta 2 veces por semana, usando guantes que Lidia usó una vez. No hablaba mucho durante esos viajes, solo respiraba. En esos momentos, no me sentía como alguien que había sido traicionada, abandonada o borrada. Me sentía como alguien que se había plantado de nuevo. Las tardes en el rancho principal se volvieron más tranquilas. Los voluntarios se iban. Janete se iba a casa. Los perros se acurrucaban al pie del porche. Yo me sentaba con una manta sobre los hombros. Observaba el último rayo de luz desvanecerse más allá de las colinas. Y a veces escribía, no en el diario de Lidia, sino en uno nuevo. No documentaba el drama, ni las peleas, ni las audiencias. Escribía sobre tipos de suelo, crecimiento de raíces, las diferentes formas que tomaban los rostros de las mujeres cuando sonreían con duelo y alivio a la vez. Escribía sobre la forma en que la luz cambiaba por la tarde cuando nadie miraba. Escribía sobre empezar de nuevo, no como un gran gesto, sino como 1000 pequeñas decisiones tomadas en soledad. No era perdón. Era presencia. El tipo de presencia que no pide ser vista, solo sentida. Y así, el rancho se volvió más silencioso. Y yo me volví más sonora de otras maneras. No a través de gritos, sino a través de la propiedad, de la claridad, de un silencio que ya no estaba vacío, sino lleno. Al final de la temporada, había comenzado a planear algo nuevo. No una clase, no un taller, un legado. Pero eso es para otro capítulo. El verano llegó, tranquilo y cálido. El viñedo zumbaba suavemente con el calor. Las abejas flotaban perezosamente alrededor de la lavanda que bordeaba el porche trasero. Por primera vez en años, no sentí ninguna necesidad de demostrar nada. Ni a Vanessa, ni a la memoria de Lidia, ni siquiera a mí misma. Ya lo había hecho. El fideicomiso ya no era solo una estructura legal. Se había convertido en algo vivo. Cada semana, llegaban mujeres al rancho con diferentes historias, diferentes edades y diferentes heridas. Trabajaban la tierra no solo para cosechar uvas o labrar el suelo, sino para reclamar su sentido de valor. Lo veía suceder en pequeños gestos. Una mujer que no había hablado por encima de un susurro, riendo junto al granero.
Una abuela enseñando a una mujer más joven cómo comprobar la salud de un portainjerto. Estos momentos me decían más de lo que cualquier artículo o informe financiero podría hacerlo. No hubo ningún anuncio el día en que se firmó la escritura final. Entré en la oficina del registro local en la ciudad, me senté frente a un empleado que apenas parecía tener edad para beber, y transferí la propiedad de Mendocino al fideicomiso bajo su nombre completo, la Fundación Lydia Monroe para mujeres que reclaman sus vidas. Sin burocracia, sin cámaras, solo tinta y silencio. No se lo dije a Vanessa. No lo necesitaba. Había desaparecido del ciclo de noticias. Su nombre había dejado de aparecer en las alertas de búsqueda. Cualquier dinero que pensó que ganaría al destrozarme se había evaporado en el momento en que me negué a dejarle controlar la narrativa, y eso fue suficiente para mí. No tenía interés en su disculpa. No anhelaba la reconciliación. Había hecho las paces con el silencio. Era un silencio diferente al de antes, no del tipo que nace de ser ignorada o despreciada. Este era el tipo que yo elegí, un silencio que surgía de la claridad, de la propiedad, del propósito. Algunas tardes, conducía el Cadillac por los caminos secundarios. No ponía la radio. Bajaba las ventanillas y simplemente escuchaba, el sonido del viento rozando los campos, el zumbido del caucho contra el pavimento. Mi propia respiración. Eso era suficiente. Hubo un domingo a mediados de agosto en que Janete trajo a su hija al rancho. Tenía 8 años. Se llamaba Nova. Ojos brillantes, pelo salvaje, llevaba botas que claramente eran demasiado grandes para ella. Nova corrió hacia mí con un cuaderno morado en la mano y preguntó si podía plantar su propia vida en ti, sin decir una palabra. Salimos más allá del granero, hasta la esquina sureste del viñedo, donde la tierra era más rica. Nova se arrodilló y presionó sus manos en la tierra como si fuera un secreto. Cavó un pequeño agujero, colocó su plántula con cuidado y susurró algo que no pude oír. Cuando levantó la vista, sonrió con todos sus dientes. Esa noche, escribí en mi diario. No sobre traición, ni sobre batallas judiciales o títulos de propiedad. Escribí, hoy, una niña llamada Nova plantó su futuro junto al mío, y fue suficiente. En los días que siguieron, nos preparamos para la primera reunión anual del círculo. Mujeres de toda la región se reunieron en el rancho. Algunas trajeron a sus hijas, otras vinieron solas. Tuvimos música, comida sencilla, historias junto al fuego. Cuando llegó mi turno de hablar, me paré frente a ellas, mirando hacia el viñedo, bañado en una luz ámbar, y dije una sola frase: esta tierra fue una vez un campo de batalla. Ahora es una mesa, y hay sitio para cada una de ustedes. No lloré. No lo necesitaba. Ellas entendieron. Al final de la noche, el granero estaba lleno de risas. No del tipo que cubre el dolor, sino del que surge de él. No volví a ver a Vanessa. Ni en el rancho, ni en las noticias. No sé si alguna vez sanó. No sé si alguna vez miró hacia atrás y vio el daño que dejó. Pero dejé de necesitar respuestas. Dejé de necesitar nada de alguien que una vez eligió irse. Esta vida que reconstruí no fue un acto de venganza. Fue un acto de rechazo. Me negué a cargar con su odio. Me negué a heredar su silencio. Me negué a dejar que ella definiera mi último capítulo. Y ahora estoy escribiendo el mío. Así que si alguna vez te encuentras abandonada, olvidada, descartada por las mismas personas que una vez te llamaron familia, recuerda esto: el silencio puede ser supervivencia. Pero reconstruir es poder. Y yo reconstruí. No para demostrar algo, sino para plantar un futuro. Si esta historia te ha conmovido, quiero escucharte. ¿Alguna vez te han apartado aquellos a quienes más amabas, solo para encontrar una fuerza que nunca imaginaron? Déjamelo saber en los comentarios. Tu voz importa más de lo que crees. Y si todavía estás en tu camino hacia la sanación, solo quiero que sepas que esta comunidad está aquí para caminar a tu lado.